Me presenté de sorpresa en casa de mi hija embarazada y me quedé helada al verla inconsciente en el suelo, mientras mi yerno celebraba el cumpleaños de su amante en un yate. Solo le envié unas palabras a mi yerno. Su rostro se puso pálido como un papel. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Me arrodillé en el piso, con un trapo en la mano, intentando limpiar la mancha de aceite sobre las baldosas viejas. La ropa sin doblar estaba tirada en la silla y el olor fuerte del jabón del balde de plástico a un lado llenaba el aire. El timbre del teléfono sonó, interrumpiendo todo. Miré la pantalla y vi un nombre familiar, Isabela, mi hija. Me limpié rápido las manos en el delantal, el corazón latiendo con fuerza mientras presionaba el botón de contestar. La voz débil de Isabela se escuchó como si estuviera luchando por cada respiración. Mamá, me duele el estómago. No me siento bien. Sus palabras me atravesaron el pecho como un cuchillo. No alcancé a preguntar nada más cuando escuché su respiración agitada y después silencio. La llamada se cortó. Volví a marcar de inmediato, pero solo sonaban los pitidos vacíos. El corazón se me encogió. Un frío recorrió mi espalda. ¡Isabela!, grité en la casa vacía, aún sabiendo que no podía oírme. 1000 preguntas me golpeaban la cabeza. ¿Ya llamó al doctor? ¿Había alguien con ella? Pero no había tiempo para pensar. Agarré el abrigo viejo colgado en la silla y de paso metí el bolso desgastado. Mis pies casi corrieron hacia la puerta sin siquiera cerrarla con llave. Afuera, el sol pegaba fuerte. El calor de la Ciudad de México me hizo sudar en cuanto puse un pie en la calle. Detuve un taxi y con la voz temblorosa di la dirección. Número 34, calle Los Pinos. Por favor, vaya rápido. El chofer asintió sin decir nada y pisó el acelerador. En el asiento intentaba calmarme, pero las manos me temblaban tanto que tuve que apretar el bolso para no dejar caer el teléfono. Le mandé un mensaje a Rodrigo, mi yerno. Isa está mal. ¿Dónde estás? No hubo respuesta. Lo llamé una y otra vez. Su teléfono solo marcaba fuera de cobertura. Maldije en voz baja, tratando de que la rabia no me ganara más que el miedo. Rodrigo, desgraciado, ¿dónde estás cuando mi hija te necesita? Miré por la ventana. Las calles conocidas pasaban como si fueran una película borrosa. El puesto de comida donde yo e Isabela solíamos sentarnos, donde ella pedía tacos al pastor con una sonrisa enorme. La florería en la esquina, donde se detenía a mirar los ramos de claveles rojos. Todo eso ahora me dolía más, como si me recordara que mi hija estaba en peligro. El taxi se detuvo frente a la casa de Isabela. La puerta estaba entreabierta, sin llave, como si alguien hubiera salido deprisa. Empujé la puerta gritando, «¡Isa! ¡Hija!». Mi voz retumbó en la casa silenciosa. Nadie contestó. Entré y lo que vi me dejó helada. La sala estaba a oscuras. Una luz amarilla iluminaba los pedazos de vaso rotos esparcidos en el piso. Una mancha roja, jugo o vino, no lo sabía, se extendía desde la mesa hasta el sofá. El sillón estaba movido, tirado de lado. El teléfono de Isabela yacía en el suelo, con la pantalla encendida en un rincón, como intentando decirme algo. Isabela, corrí hacia el rincón de la sala. Mi hija estaba allí, recostada de lado, inmóvil, con una mano sobre su vientre de embarazada, su cara pálida, los ojos cerrados. Me arrodillé y la sacudí, llamándola una y otra vez. «Isa, despierta, mamá está aquí». Pero no reaccionaba. Con la mano temblorosa toqué su frente. Estaba cubierta de sudor frío que empapó el pañuelo que tomé de la mesa. Quise llorar, gritar, pero sabía que no podía derrumbarme. No ahora. Saqué el celular, marqué al 911 y con la voz quebrada le dije a la operadora: «Número 34, calle Los Pinos. Mi hija está inconsciente, está embarazada. Por favor, vengan ya». Los minutos esperando la ambulancia fueron como un siglo. Yo estaba sentada junto a Isabela, acariciándole el cabello y susurrándole: «Hija, resiste, mamá está aquí contigo». No sabía si me escuchaba, pero tenía que hablar, tenía que hacer algo para no volverme loca.
A lo lejos se escuchó la sirena de la ambulancia, como un rayo de esperanza. Corrí a abrir la puerta. Grité: «Aquí, rápido». El equipo médico entró con la camilla y el tanque de oxígeno. Revisaron a Isabela de inmediato, le tomaron la presión, escucharon el latido del bebé. Uno de ellos, con voz grave y apurada, le dijo a su compañero: «Ya rompió fuente, es crítico». Sus palabras fueron como un martillazo en mi cabeza. Quise preguntar, quise saber si mi hija estaría bien, pero ya la habían subido a la camilla y corrían hacia la ambulancia. Yo fui detrás, me subí con ellos, sin soltar la mano de mi hija. La puerta se cerró de golpe, la sirena sonó fuerte, desgarrando el aire. Dentro de la ambulancia, con la mano de Isabela entre las mías, sentí que el mundo entero se encogía en ese espacio reducido. Una enfermera joven, con el cabello recogido en una coleta, controlaba el ritmo cardíaco de mi hija. Colocó un aparato pequeño en su vientre abultado, sus ojos fijos en la pantalla, tensos. «El corazón del bebé sigue latiendo, pero está débil», le dijo a su compañero, con voz grave y rápida. El otro, un hombre grande con guantes médicos, le insertaba con cuidado una aguja de suero en el brazo. Yo miraba esa aguja atravesar la piel frágil de Isabela y el corazón se me desgarraba. Ella no se movía, su rostro pálido como un papel, los labios resecos. Yo quería gritar, quería preguntar por qué mi hija estaba ahí, pero lo único que pude hacer fue apretar más su mano y susurrarle: «Aguanta, Isa, mamá está aquí». El enfermero habló por radio, nervioso: «Emergencia obstétrica, ruptura prematura de membranas, hemorragia grave. Preparen quirófano ya». Yo escuchaba sin entender, como si fueran palabras de otro idioma. ¿Hemorragia? ¿Ruptura? Mi hija estaba de 8 meses de embarazo, debería estar en casa, en el sillón, riendo conmigo sobre qué nombre ponerle a mi nieto. Y ahora estaba luchando por su vida, mientras yo solo podía mirar cómo extraños trataban de salvarla. La ambulancia frenó bruscamente en la entrada del hospital. Las puertas se abrieron y el equipo corrió empujando la camilla. Yo fui detrás, tropezando. Apenas alcancé a oír a un médico gritar: «Cesárea de urgencia». La puerta de la sala de emergencias apareció frente a mí, pero una enfermera me detuvo. Me puso la mano en el hombro y me dijo suave, pero firme: «Espere afuera, haremos todo lo posible». Quise apartarla, entrar con mi hija, pero mis piernas no respondieron. La puerta se cerró de golpe y me quedé ahí, clavada en el pasillo helado. Me dejé caer en una silla, cubriéndome el rostro. Los pasos apurados, las voces de las enfermeras, los pitidos de las máquinas detrás de la puerta. Cada sonido era como un cuchillo en el pecho. No sé cuánto tiempo pasó, solo recuerdo que me quedé mirando fijamente esa puerta, esperando que se abriera y alguien me dijera que Isabela estaba bien. Pero por dentro, el miedo me carcomía. Miedo de que esa puerta se abriera y trajera la peor noticia. Después de 1 hora, un médico salió. Tenía la cara seria, los ojos cansados detrás de los lentes. Me miró y dijo con voz grave: «¿Usted es la madre de Isabela?». Asentí, con la boca seca, incapaz de hablar. Logramos sacar al bebé. Es un varón, nació prematuro, está en incubadora con respiración asistida. La madre tuvo una hemorragia fuerte, está en coma. Fue trasladada a cuidados intensivos. Sus palabras me golpearon como una ola. Varón, mi nieto, prematuro, coma. Quise preguntar más, saber si mi hija iba a sobrevivir, pero la garganta se me cerró y solo pude llorar. Me levanté tambaleándome y seguí a una enfermera que me llevó a la sala de cuidados intensivos neonatales. A través del vidrio grueso vi al bebé. Era diminuto, estaba en una incubadora. Su cuerpecito temblaba, débil, cubierto de tubos por todos lados. Sus manitas apretadas, como si intentara aferrarse a la vida. Puse mi mano sobre el vidrio y el frío se me metió hasta la punta de los dedos. «Hijo mío», susurré. «Aguanta, pequeño». Pero las lágrimas no paraban de caerme, borrando la imagen de él. Pensé en Isabela, en las veces que acariciaba su vientre y sonreía radiante al sentir las pataditas. Ahora, el bebé estaba aquí, solo, y su madre tendida en algún lugar,
entre la vida y la muerte. Corrí de regreso a la sala de cuidados intensivos. Isabela estaba ahí, inmóvil, su rostro pálido bajo la luz blanca y fría. Las máquinas a su alrededor sonaban con un pitido constante, mecánico, sin alma. Acerqué una silla, me senté a su lado y le tomé la mano. Estaba helada, y sus dedos delgados parecían tan frágiles que me partía el corazón. «Isa», susurré, «tienes que despertar, tienes que ver a tu hijo». Pero ella no respondió. Solo las máquinas contestaban por ella. Iba y venía sin parar entre las dos salas. De la NICU, donde mi nieto apenas respiraba, a la UCI, donde mi hija luchaba contra la muerte. Cada paso me pesaba como plomo, pero no podía detenerme. No podía dejar a mi hija ni a mi nieto solos. Cada pocos minutos sacaba el teléfono y llamaba a Rodrigo. «Isabela está grave, ven rápido al hospital», escribí con la voz temblorosa en el mensaje, pero él no contestó. Llamé a su oficina y solo escuché la voz fría de la secretaria. «El señor Rodrigo no está disponible». Quise gritarle, preguntarle dónde estaba cuando su esposa, mi hija, estaba debatiéndose así. Pero me contuve, porque sabía que la rabia no servía de nada. Desesperada, volví junto a Isabela, le tomé la mano y murmuré: «Hija, aguanta, no puedo perderte». Una enfermera pasó, se detuvo y me miró con compasión. «Necesita firmar la autorización para una intervención médica más amplia», me dijo en voz baja, entregándome unos papeles. Saqué mi identificación y firmé, aunque la mano me temblaba tanto que la firma salió torcida. Ni siquiera sabía bien qué estaba firmando. Solo sabía que debía hacer lo que fuera para salvarla. Sentada junto a la cama de Isabela, escuché unos pasos familiares. Levanté la vista y vi a Miguel, un viejo amigo de mis tiempos en el ejército, ahora guardia de seguridad en el hospital. Me reconoció de inmediato y corrió hacia mí, con los ojos marrones llenos de preocupación. «Elena, ¿qué pasó?». Escuché que la trajeron de urgencia. Le conté en pocas palabras, con la voz entrecortada. Miguel no dijo mucho, solo me dio una palmada en el hombro y salió a comprarme una botella de agua y un panecillo. «Tienes que mantenerte fuerte», me dijo con sinceridad. Asentí, aunque no podía tragar nada. La botella quedó en mi mano, fría como mi corazón en ese momento. Me dejé caer en una silla del pasillo y miré el reloj. Ya había pasado la medianoche. El pasillo del hospital estaba en silencio. Solo se escuchaba el zumbido del aire acondicionado y de vez en cuando una voz por los altavoces llamando a un paciente. A lo lejos, oía a unas enfermeras hablar sobre una fiesta en el puerto, sobre yates iluminados y música alegre. Eran imágenes de otro mundo, uno sin dolor ni miedo. Pero yo solo podía quedarme aquí, bajo la luz amarillenta del hospital, esperando un milagro. Me senté de golpe en la vieja silla de plástico del pasillo del hospital. Las piernas me dolían después de horas corriendo entre la sala de cuidados intensivos y la de neonatología. La espalda me ardía, como si cada hueso protestara de cansancio. La luz amarillenta del techo caía tenue, haciendo que el pasillo se viera aún más frío. A mi alrededor, solo se escuchaban los pasos arrastrados de algunos médicos y la voz metálica de los altavoces llamando a un paciente. Cerré los ojos, traté de respirar hondo, pero el peso en el pecho no se iba. Isabela seguía sin despertar, mi nieto conectado a una máquina, y Rodrigo, mi yerno, el que debería estar aquí, desaparecido. Apreté los puños, las uñas clavándose en mis manos, conteniéndome para no gritar en medio del pasillo vacío. A mi lado, 3 chicas jóvenes se reían entre ellas en un banco. Tendrían poco más de 20, con playeras y jeans, el cabello recogido en colas de caballo. Una de ellas exclamó emocionada: «¡Dios mío, qué romántico! Propuesta en un yate». Miré de reojo, sin intención de meterme, pero la luz de su celular me distrajo. Estaban viendo un video, con música fuerte y risas de fondo. Vi luces brillantes, copas de champán alzadas y un hombre de traje blanco arrodillado, con una cajita que destellaba. La cámara se acercó y su cara apareció clara. Sentí que el corazón se me detenía. Era Rodrigo. Parpadeé, creyendo haberme confundido. Pero no.
Él sonreía radiante, poniéndole el anillo a una mujer en bikini rojo, el cabello largo suelto al viento. Detrás, fuegos artificiales explotaban, la gente gritaba de alegría. Me llevé la mano al pecho, como si me arrancaran el aire. Rodrigo, mi yerno, al que había recibido como a un hijo, le estaba pidiendo matrimonio a otra, mientras mi hija estaba en coma y mi nieto peleaba por respirar. Quise gritar, romper algo, pero me quedé inmóvil, helada. La muchacha del celular notó mi mirada y levantó la vista, algo incómoda. ¿Quiere ver?, preguntó con timidez. Asentí, sin poder hablar. Solo susurré. ¿Me lo pones otra vez? Ella repitió el video, y esta vez lo vi más claro. Rodrigo, con esa sonrisa engreída que tantas veces mostró al presumir de su trabajo, besaba la mano de esa mujer. Ella reía feliz, los ojos brillando bajo las luces del yate. Los aplausos, la música, todo me atravesaba como cuchillas. Apreté el pecho, el aire no me entraba. Justo entonces mi celular vibró. El mensaje que había enviado a Rodrigo seguía sin entregarse. Lo llamé, pero su teléfono seguía apagado. Una enfermera pasó, me vio pálida y se detuvo. ¿Está bien? ¿Quiere un poco de agua? Forcé una sonrisa. Apenas moví la cabeza. Estoy bien, respondí con voz rota. Ella me observó unos segundos más y siguió su camino, dejándome con la tormenta adentro. Me levanté con las piernas temblorosas y salí al patio del hospital. El viento nocturno era frío, pero no calmaba el dolor que me desgarraba. Inspiré profundo, luchando por no caerme ahí mismo. La imagen de Rodrigo en el yate seguía repitiéndose en mi mente, como una película imposible de apagar. Él reía, disfrutando de un mundo de lujo, mientras mi hija yacía inmóvil y mi nieto tan frágil que temía que se deshiciera si lo tocaba. Me senté de nuevo en la silla del pasillo del hospital, con las manos temblando y el corazón pesado como si cargara piedras. El altavoz sonaba en algún lugar llamando a un paciente, pero yo ya no tenía cabeza para nada. Quería levantarme, hacer algo para quitarme la sensación de ahogo, pero mi cuerpo estaba atado a esa silla de plástico helada. Entonces, como un destello en la oscuridad, recordé el celular de Isabela. Cuando la encontré tirada en el suelo, lo recogí y lo metí en mi bolso en medio del pánico. En ese momento solo pensaba en salvarla, pero ahora sentía que ese aparato podía guardar todas las respuestas. Abrí el bolso, revolví entre papeles sueltos y un manojo de llaves. Ahí estaba el teléfono de Isabela, con la pantalla rota en una esquina, pero cuando presioné el botón todavía encendió. Solté un suspiro, aunque el corazón me dio un vuelco al abrir los mensajes. El primero que vi me golpeó como un cuchillo. Tu esposo es mío. Solo 5 palabras, pero cortaban directo al corazón. El mensaje había llegado segundos antes de que Isabela se desplomara. Venía acompañado de una foto. La abrí, y lo que apareció me heló la sangre. Rodrigo, con una camisa blanca, abrazando a una mujer en bikini rojo, la misma del video de la propuesta. Estaban en un sillón del yate, las luces brillando sobre la cara radiante de ella. Rodrigo sonreía, rodeándola de la cintura, como si el mundo entero solo existiera para los dos. Apreté el celular con tanta fuerza que las uñas se clavaron en la palma. «Maldito», murmuré, la voz quebrándose de rabia. No era solo una traición, eso había empujado a mi hija al borde de la muerte. Quería gritar, romper algo, pero sabía que debía mantener la calma. Necesitaba saber con exactitud qué había pasado. Con las manos aún temblando, abrí la aplicación de las cámaras de seguridad de la casa de Isabela. Ella la había instalado para vigilar cuando salía y yo la ayudé a configurar la contraseña. Ingresé el código y retrocedí el video hasta el momento en que llegó el mensaje. La pantalla se iluminó y contuve la respiración al ver a Isabela. Estaba en el sofá, una mano en su vientre, la otra con el teléfono. Su cara estaba pálida, los ojos abiertos de par en par, como si acabara de ver algo espantoso. La vi marcar, llamar sin parar, pero nadie contestaba. «Rodrigo, ¿dónde estás?», susurró con la voz rota. Después se levantó de golpe, caminando rápido, pero tropezó con el sillón detrás de ella. Se oyó un golpe seco.
El vaso sobre la mesa cayó al suelo y se hizo añicos. Isabela cayó fuerte, abrazándose el vientre, la boca abierta, como si quisiera gritar pero sin poder. Quedó tendida, inmóvil, y la imagen se apagó. Sentí que el corazón se detenía. Retrocedí de nuevo, mirando segundo a segundo, como si con solo observar pudiera cambiar lo ocurrido. Pero la verdad estaba ahí, cruel e imposible de negar. Ese mensaje, esa foto, habían desatado el pánico en mi hija. Ese shock la derrumbó, arrastrándola a ella y a mi nieto al límite entre la vida y la muerte. Me sujeté el pecho, las lágrimas corriendo, pero apreté los labios para no sollozar. No ahora, tenía que ser fuerte. Guardé el video en la tarjeta de memoria y lo metí con cuidado en el bolsillo del abrigo. Luego capturé la pantalla del mensaje y la foto de Rodrigo con ella. Cada acción era un martillazo en mi pecho, pero sabía que eso era evidencia, la clave para entender qué había pasado y para que Rodrigo no escapara de su responsabilidad. Me quedé en la silla del pasillo, todavía apretando el teléfono de Isabela como si fuera lo único que podía evitar que me derrumbara. Justo en ese momento, mi teléfono vibró. Era Eugenio, un viejo amigo de mis tiempos en el ejército. Me llamó para preguntar cómo estaba, con esa voz grave y cálida que recordaba. «Elena, escuché lo de Isabela. ¿Estás bien?» Respiré hondo, intentando que mi voz no temblara. «No estoy bien, Eugenio, pero necesito verte. ¿Mañana puede ser?» Aceptó de inmediato, sin hacer más preguntas. Colgué, sintiendo un ligero alivio al saber que no estaba del todo sola. Pero en mi cabeza todo seguía dando vueltas. Empecé a atar cabos. Rodrigo había abandonado a Isabela en los últimos días de su embarazo, justo cuando más lo necesitaba. Le mintió con lo del viaje de trabajo en Madrid, pero en realidad fue para organizarle una fiesta de cumpleaños lujosa a su amante. Y ese mensaje, «Tu esposo es mío», fue el golpe final que empujó a mi hija al borde del abismo. Miré hacia el pasillo, donde la luz amarilla y tenue se proyectaba sobre las frías paredes blancas. La bocina del hospital volvió a sonar, llamando a otro caso de urgencias. Apreté el teléfono en mi mano, como si sostuviera una bomba a punto de estallar. Esa era la verdad, y sabía que lo cambiaría todo, pero también sabía que esto apenas comenzaba. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol se filtraban por las cortinas del hospital, aproveché el cambio de turno de las enfermeras para salir del pasillo helado. Me acerqué a la cama de Isabela, la miré acostada, aún inmóvil, con el rostro pálido bajo la luz blanca. Le tomé la mano y le susurré: «Mamá va a volver enseguida, Isa. Tú y el bebé sean fuertes». Luego me giré hacia el doctor Morales, quien había cuidado a mi hija con dedicación desde la noche anterior. «Por favor, vigile a mi niña y a mi nieto», dije, con la voz ronca por el cansancio. Él asintió, con una mirada llena de empatía. «No se preocupe, estaré aquí». Le devolví el gesto, sintiendo que dejaba un pedazo de mi corazón en esa sala de cuidados intensivos. Tomé un taxi hacia la casa de Isabela, con las manos temblorosas al meter la llave de repuesto en la cerradura. Al abrir la puerta, el olor a desinfectante de la noche anterior aún flotaba en el aire, como un recordatorio del momento terrible en que encontré a mi hija tirada en el suelo. La casa ahora estaba demasiado silenciosa, casi sofocante. Los muebles seguían desordenados, un sillón caído de lado, trozos de vaso roto en el piso, una mancha de jugo rojo extendida como si fuera sangre. Respiré hondo, obligándome a ser fuerte. No estaba allí solo para limpiar, sino para buscar respuestas, para seguir las huellas de Rodrigo, el hombre que había llevado a mi hija al borde de la muerte. Empecé por la sala, recogiendo los pedazos de vidrio, enderezando los muebles, pero mis ojos recorrían cada rincón con atención. Conocía a Rodrigo, siempre dejaba rastros, como alguien arrogante que cree que nunca lo descubrirán. Entré al cuarto de Isabela, donde alguna vez soñó con tener una familia feliz. Sobre el pequeño escritorio vi un sobre asomando debajo del mueble. Me arrodillé, lo saqué y sentí el corazón golpearme fuerte mientras lo abría. Dentro había varios papeles, boletos de avión de ida y vuelta a México, Madrid en clase ejecutiva a nombre de Rodrigo, una factura de un hotel 5 estrellas en Madrid, pagada por Isabela Duarte, mi hija.
y un recibo que me dejó helada. Un reloj Rolex valuado en casi 200,000 pesos, comprado apenas 3 días antes, también a nombre de mi hija. Puse todo sobre la cama, con las manos temblorosas al mirar esas cifras. Rodrigo había usado el dinero de Isabela, el que ella ahorraba con esfuerzo de su trabajo como diseñadora gráfica, para darse la gran vida. Fotografié cada documento con el celular, con cuidado extremo, como si dejar escapar un solo detalle significara perder la oportunidad de reclamar justicia. Abrí el cajón de la mesa de noche con la esperanza de hallar más pruebas. Encontré varios recibos de retiros en efectivo, cantidades tan grandes que me cortaban la respiración. Todos habían sido retirados justo el día en que Isabela ingresó al hospital. Me dejé caer en la cama, llevándome las manos a la cabeza, sintiendo que el mundo entero se derrumbaba. «Rodrigo», murmuré, «¿qué le hiciste a mi hija?». Me levanté y seguí hurgando, como un viejo soldado siguiendo el rastro de un enemigo. En la cocina, sobre la mesa, vi una bolsa de papel de una tienda de moda lujosa. La abrí, adentro había una caja vacía con un recibo a nombre de Rodrigo Herrera. Un vestido de marca, más de 50,000 pesos, seguro no era para Isabela. Imaginé que se lo regaló a la mujer del bikini rojo y la rabia me encendió como fuego. Guardé todo en un portafolio marrón, cerré el cierre con cuidado, como si asegurara pruebas que no podían escapar. Justo en ese momento, mi teléfono vibró. El nombre de Rodrigo apareció en la pantalla. Miré la pantalla, el corazón golpeando fuerte, pero no contesté. El timbre sonó varias veces más y luego se apagó. Sabía que intentaba comunicarse, pero no quería escuchar su voz, no quería oír sus mentiras. Necesitaba tiempo para ordenar todo, para convertir esas pruebas en armas. Salí de la casa, sellé la puerta con una cinta adhesiva militar vieja y firmé encima. Si Rodrigo regresaba, no podría sacar nada sin que yo lo supiera. En el camino de salida, pasé por la casa de doña Inés, vecina de Isabela. Ella, una mujer mayor de cabello canoso recogido, estaba en el porche regando unas macetas. Al verme, se levantó preocupada. «Elena, ¿cómo está Isabela?». Le conté brevemente, con la voz entrecortada. Doña Inés negó con la cabeza y murmuró: «He visto a Rodrigo llevarse al niño un par de veces últimamente. Pensé que lo sacaba a pasear, pero esta vez solo lo vi con una maleta. Se fue deprisa y no volvió». Sus palabras encajaron como otra pieza del rompecabezas. Asentí, le agradecí, pero por dentro la rabia me ardía más fuerte. No solo había abandonado a Isabela, también había llevado a su hijo quién sabe a dónde, como si tuviera derecho a actuar a escondidas. Tomé un taxi a mi casa, una casita en las afueras de Ciudad de México donde había vivido más de 30 años. Encendí mi viejo portátil militar, el que usaba para manejar archivos en el servicio. La pantalla tardó en prender, pero no me importaba. Pasé todas las fotos del celular a la computadora, ordené cada recibo, cada comprobante en una carpeta aparte. Cada vez que los miraba, me venía la imagen de Isabela tirada en el suelo, la mano en el vientre, y mi nieto pequeño en la incubadora. Apreté los dientes para no llorar. «No te vas a escapar, Rodrigo», murmuré, como si hablara conmigo misma. Ese mediodía, el sol intenso de Ciudad de México atravesaba la ventana, obligándome a entrecerrar los ojos al salir del hospital. Me detuve un momento, respiré hondo para recuperar la calma. El portafolio marrón pesaba en mi mano, como si guardara toda mi furia y mi determinación. Sabía que no podía esperar más. Rodrigo había llegado demasiado lejos y tenía que actuar. Tomé el teléfono, marqué el número de Eugenio Ortega, un viejo amigo de la época en el ejército, ahora alto cargo en el Banco Militar. «Eugenio, necesito verte ya», dije con voz firme aunque el corazón me retumbaba. Contestó enseguida, su voz grave y cálida. «Elena, ven a mi oficina. Estaré aquí todo el día». Asentí, aunque él no podía verme, y tomé un taxi directo al banco. La oficina de Eugenio estaba en el 3er piso, pequeña pero ordenada, con una foto vieja colgada en la pared. Nosotros en uniforme, sonriendo junto a los compañeros. Eugenio se levantó para darme la mano, sus ojos llenos de preocupación al ver mi cara. «Siéntate, Elena. ¿Qué es tan grave?». Puse la carpeta sobre la mesa,
Abrí el cierre y saqué una por una las fotos de facturas, boletos de avión y recibos. «Rodrigo», dije con la voz quebrada, «ha usado el dinero de Isabela para darse la gran vida, mientras ella está en coma». Eugenio se puso los lentes, revisó cada papel y su ceño se frunció. Negó con la cabeza, con voz grave. Usó la cuenta de la muchacha como si fuera su cartera. «Esto no es solo una traición, Elena, es un robo». Saqué del bolso el poder financiero que Isabela me había firmado unos años antes, cuando yo tenía que ir a una misión larga en la frontera. «¿Esto sigue teniendo validez?», pregunté. Eugenio lo revisó y asintió. «Sigue vigente. Con esto tienes control total sobre la cuenta de Isabela». Solté un suspiro, como si hubiera encontrado un rayo de esperanza. «Por favor, Eugenio», le dije casi suplicando, «bloquea todas las cuentas de mi hija. Que no saque ni un peso más». Eugenio asintió, sin hacer preguntas. Se sentó frente a la computadora y escribió rápido una serie de comandos. «Listo», dijo después de unos minutos. «Todas las cuentas de Isabela están congeladas. Todas las tarjetas vinculadas quedaron anuladas. También puse una alerta. Si alguien intenta retirar dinero, recibirás una notificación de inmediato». Le tomé la mano, agradeciéndole con un gesto, pero por dentro sabía que la pelea apenas comenzaba. Al salir de la oficina, mi teléfono vibraba sin parar. El nombre de Rodrigo aparecía en la pantalla. Lo miré. El corazón me golpeaba fuerte, pero no contesté. Su voz salió en un mensaje de voz, furiosa. «¿Qué acaba de hacer con la cuenta? ¿Dónde está el dinero?». Colgué, no quería escuchar más, pero no se detuvo. Llegaron mensajes uno tras otro, como lluvia. «No crea que puede hacer lo que quiera. Abra la cuenta ya, necesito pagar urgente». Leí cada línea sintiendo la sangre hervir. ¿Cómo se atrevía a exigir después de todo lo que le había hecho a mi hija? De pronto su tono cambió, pasó a rogar. «Su hija me necesita, Elena. Piense en Isabela». Casi solté una carcajada amarga. ¿Pensar en Isabela? ¿En qué pensaba cuando abrazaba a su amante en el yate, cuando dejó que mi hija se derrumbara por el shock? No respondí, solo guardé cada mensaje y cada audio, acumulando pruebas. Esa tarde Rodrigo llamó más de 30 veces. A veces escuchaba música de fondo, otras bajaba la voz casi susurrando. «Por favor, Elena, solo un poco, yo se lo devuelvo». Dejé que el teléfono sonara. No contesté. Cada llamada era un recordatorio de su traición, pero también una confirmación de que estaba haciendo lo correcto. Al llegar a casa, encendí mi vieja laptop, entré a la cuenta bancaria de Isabela con el acceso que Eugenio me había dado. Apareció una notificación. Rodrigo había intentado pasar la tarjeta en Madrid, pero fue rechazada. Solté un respiro fuerte, como si le hubiera asestado un golpe. Había vivido del dinero de mi hija, pero ahora esa fuente estaba cortada. Imprimí los estados de cuenta de los últimos 3 meses. Cada movimiento era una puñalada que me recordaba la crueldad de Rodrigo. Los metí en una carpeta marrón y la guardé en la caja fuerte bajo la cama. Cerré la caja, como encerrando una parte de mi rabia. Afuera ya era de noche. El sonido del mar llegaba desde lejos, murmurando como un consuelo débil. Pero dentro de mí la tensión seguía atrapada, como antes de una batalla que no podía perder. A la mañana siguiente me desperté con los ojos ardiendo y la cabeza pesada después de una noche casi sin dormir. La luz del amanecer se colaba por la rendija de la cortina, pero no traía nada de calor. Me puse una blusa sencilla, tomé la carpeta marrón y gruesa, que ya se había vuelto parte inseparable de mí, y salí por la puerta. Hoy iba a reunirme con Arturo Ruiz, el abogado que me recomendó Eugenio. Dentro de mí había una mezcla de esperanza y nervios, como un soldado que se prepara para ir a la guerra, sabiendo que no puede perder pero temiendo lo que le espera. La oficina de Arturo estaba en una esquina tranquila, dentro de un edificio viejo pero limpio. Al entrar vi las paredes llenas de diplomas y fotos de Arturo en juicios importantes, de pie con la espalda recta en un traje negro, con una mirada firme. Me recibió con un apretón de manos seguro, la voz grave y cálida. «Elena, siéntese. Eugenio ya me contó un poco. ¿Qué trae consigo?».
Puse la carpeta sobre la mesa, abrí el cierre y saqué cada papel, cada foto que había reunido con tanto cuidado. «Esto es todo lo que tengo», dije con la voz un poco temblorosa. Rodrigo tomó el dinero de mi hija, la dejó sola en el peor momento. «Quiero que pague por eso». Arturo se puso los lentes y revisó cada documento con atención. Estados de cuenta con decenas de gastos lujosos, boletos de avión de ida y vuelta México-Madrid, facturas de hoteles de 5 estrellas, recibos de relojes Rolex y hasta mensajes de texto con la frase «Tu esposo es mío», junto con el video de la cámara de la casa de Isabela. Señaló con pluma roja las transferencias repetidas, marcó las facturas más costosas y luego me miró. «Esto es apropiación indebida de bienes de su esposa», dijo con voz firme. Rodrigo no solo traicionó sentimentalmente, también violó la ley. Tenemos suficientes pruebas para llevarlo a juicio. Le conté además lo que pasó la noche en que Isabela terminó en el hospital, cómo la encontré desmayada en el piso, cómo Rodrigo estuvo ausente cuando ella y mi nieto más lo necesitaban. Él estaba en un yate, pidiéndole matrimonio a otra mujer. Dije con la voz quebrada, conteniendo las lágrimas al morderme los labios. Arturo escribía rápido, con la velocidad de alguien acostumbrado a casos tensos. Me pidió una copia del video de la cámara de la casa de Isabela. Saqué un USB de mi bolso y lo conecté a su computadora. «Este es el momento en que ella cae», dije con la voz apagada al recordar la imagen de Isabela sosteniéndose el vientre, aterrada. Arturo vio el video con el ceño fruncido, pero no comentó nada, solo asintió. Después llamó a su secretaria, una joven con el cabello recogido en una coleta, y le dijo: «Imprime todo esto en 3 copias, una para el expediente del tribunal, otra para el archivo interno y una más para la señora Elena». Ella asintió y se llevó los papeles. Yo me quedé mirando a Arturo ordenar los documentos, sintiendo que una parte del peso en mi pecho se aligeraba. «Elena», me dijo, mirándome directo a los ojos, «este caso tiene fuerza para llegar a juicio. Voy a pedir una orden para que Rodrigo no pueda acercarse a Isabela ni al bebé desde el principio. No tendrá forma de cubrirse». Asentí, con la sensación de haber encontrado por fin un verdadero aliado. «Gracias, Arturo», respondí con voz baja pero sincera. «Lo único que quiero es proteger a mi hija». Él me entregó un documento de poder legal, explicándome que le permitiría representarnos a mí e Isabela. Firmé con la mano temblorosa, la letra un poco torcida, pero sentí una extraña certeza. Por primera vez en días tuve la sensación de estar haciendo algo, de no limitarme a esperar sentada en un pasillo de hospital. Arturo se levantó y me dio una palmada en el hombro. «Usted es muy fuerte, Elena», dijo. «Haré todo lo que esté en mis manos para que Isabela reciba justicia». Le sonreí débilmente, pero en mi interior sabía que esta batalla no sería fácil. Apenas salí de la oficina, mi teléfono vibró. Era una llamada del hospital. Contesté, con el corazón latiendo a 1000. La voz del doctor Morales sonó al otro lado, suave pero llena de esperanza. «Señora Elena, Isabela ha mostrado signos de despertar. Su mano se ha movido». Me quedé paralizada, las lágrimas brotando sin control. ¿Mi niña despertó?», pregunté con voz temblorosa. «Aún no del todo», respondió él, «pero es una buena señal. Venga de inmediato». Asentí aunque él no podía verme, y colgué. Apreté con fuerza la carpeta de documentos, sintiendo que acababa de recibir un nuevo impulso. Isabela estaba luchando, y yo también tenía que hacerlo. Tomé un taxi de regreso al hospital, con el corazón en llamas. En el camino, mi teléfono vibraba una y otra vez. El nombre de Rodrigo aparecía en la pantalla, una llamada tras otra. Miraba esa luz encendida con su nombre como un recordatorio de todo lo que había hecho. No contesté. No quería oír su voz ni darle la oportunidad de justificarse. Cada llamada era como una puñalada más, pero también una confirmación de que estaba en el camino correcto. Él había perdido el control y yo no iba a dejar que lo recuperara. Corrí por el pasillo del hospital, con el corazón golpeando como si quisiera salirse del pecho. Las palabras del doctor Morales seguían resonando en mi cabeza.
Isabela había mostrado signos de despertar. Después de tantos días de espera, esa pequeña chispa de esperanza ardía dentro de mí, aunque aún tenía miedo. Miedo de no soportar lo que me esperaba al ver a mi hija. Una enfermera joven, con el cabello recogido en una coleta, me detuvo en la puerta de cuidados intensivos. «Señora Duarte», dijo en voz baja, con los ojos llenos de preocupación. Isabela abrió los ojos, pero su estado emocional es muy frágil. «Manténgase tranquila al entrar». Asentí, tragando el nudo en mi garganta, y empujé la puerta. La sala de cuidados intensivos estaba fría, impregnada de olor a desinfectante. Isabela estaba ahí, con los ojos abiertos, pero la mirada perdida, como atrapada en una pesadilla. Su rostro estaba pálido, los labios resecos, mechones de cabello pegados en la frente. Al verme, rompió en llanto, un sollozo débil pero desgarrador. «Mamá», susurró, con voz quebrada, incapaz de decir más. Arrastré una silla hasta su lado y tomé su mano helada, sintiendo cómo se me encogía el corazón. «Aquí estoy, Isa», murmuré suavemente. «Ya estás a salvo, hija». Pero sabía que no estaba nada bien. El doctor Morales se acercó a la cama, con el ceño serio. «Solo un momento breve, señora Elena», advirtió en tono grave. «Evite alterarla». Asentí, aunque por dentro estaba hecha un caos. Quería abrazarla, prometerle que todo iba a estar bien. Pero, ¿cómo podía decirlo cuando Rodrigo había destrozado su corazón? Isabela me miró con los ojos enrojecidos y murmuró: «Mamá, ¿y Luis? ¿Dónde está Luis?». Sus palabras me atravesaron el pecho como un cuchillo. Antes de que pudiera contestar, una enfermera entró cargando a Luis en una pequeña cuna, lo colocó junto a la cama. Era tan diminuto, con los ojos cerrados y tubos rodeándolo. Pero apenas lo vio, Isabela entró en pánico. Movió la cabeza con violencia, gritando: «¡Llévenselo! ¡No quiero verlo! ¡Quiero ver a Rodrigo! ¡Llamen a Rodrigo ahora mismo!». Su grito desgarró la sala, dejándome helada. Luis empezó a llorar agudo, ese llanto frágil llenando el silencio de la habitación. La enfermera lo sacó apresurada, pero el sonido quedó clavado en mí, como un reproche. Isabela se agitaba en la cama, tirando de los tubos, mientras la máquina del corazón sonaba sin parar. El doctor Morales hizo una señal y la enfermera le aplicó un sedante suave. Yo sujeté a mi hija por los hombros con la voz rota. «Isa, tranquila, por favor. Rodrigo, él no está aquí». «Te abandonó». Isabela sacudía la cabeza sin parar, con lágrimas corriendo por su rostro, mientras seguía llamándolo. «Rodrigo, Rodrigo». Cada vez que pronunciaba su nombre era como un cuchillo en mi pecho, una puñalada que me hacía sentir fracasada. Quería decirle la verdad, contarle del yate, de la mujer con el bikini rojo, pero verla tan débil me lo impedía. El medicamento empezó a hacer efecto. El cuerpo de Isabela se fue relajando poco a poco. Se dejó caer con la respiración entrecortada. Cerró los ojos, pero las lágrimas seguían deslizándose por sus mejillas. Yo me quedé ahí, sosteniendo su mano, escuchando el pitido constante de las máquinas, con el corazón pesado como si llevara piedras encima. El doctor Morales me llevó al pasillo. Su voz era baja pero firme. «El estado psicológico de ella es muy delicado, señora Elena. Necesita atención emocional a largo plazo, posiblemente terapia. Este shock no viene solo del parto prematuro, sino también de lo que pasó antes», asentí, aunque por dentro todo me daba vueltas. Yo sabía que el mensaje «tu esposo es mío» había desatado el pánico en mi hija, pero ¿cómo decirle que el hombre al que amaba la había traicionado? ¿Cómo dejar que enfrentara esa verdad si aún no tenía fuerzas ni para incorporarse? Salí al pasillo y me dejé caer en una de esas sillas de plástico ya conocidas. Mi celular vibró. En la pantalla aparecía el nombre de Rodrigo. Lo miré y la rabia me encendió como fuego. Había dejado un mensaje de voz, su tono áspero. «Si no vuelves a abrir la cuenta, lo vas a lamentar. No estoy jugando, Elena». No lo escuché completo, lo guardé y metí el teléfono al bolso. Sus amenazas no me asustaban, solo reforzaban mi determinación. ¿De verdad pensaba que podía intimidarme? ¿Creía que lo dejaría seguir destruyendo a mi hija? Jamás. Miré hacia la sala de recuperación, donde Isabela se hundía en su dolor.
Recordé cuando era niña y corría tras de mí en el patio, riendo a carcajadas, llamándome mamá con esa vocecita clara. Yo le había prometido protegerla, darle una vida mejor que la mía, pero verla ahí, clamando por un hombre que no lo merecía, me hacía sentir derrotada. Mis lágrimas cayeron, no las limpié. Las dejé correr, como recordatorio de que todavía estaba luchando. Me levanté, inhalé profundo, buscando serenidad. En mi mente ya era claro, no permitiría que Rodrigo arruinara más la vida de mi hija. Él ya le había robado demasiado, su felicidad, su dinero y la paz que merecía. Al amanecer me puse frente al espejo, acomodando el traje negro sencillo que había usado en los momentos más importantes de mi vida. Hoy no era solo ropa, era una armadura para entrar en batalla por mi hija. Tomé la carpeta marrón, pesada con las pruebas que había reunido día tras día, y junto al abogado Arturo salí de la casa. El cielo de Ciudad de México estaba gris, cubierto de nubes como esperando un veredicto. En el taxi, con la carpeta apretada entre mis manos, el nerviosismo se mezclaba con mi firmeza. Hoy, Rodrigo tendría que enfrentar la verdad. Cuando llegamos al tribunal, el pasillo ya estaba lleno de gente. Los periodistas con sus cámaras colgadas, los curiosos reunidos murmurando, y algunas amigas de Isabela, jóvenes con las que ella había trabajado, habían llegado para apoyarla. Una de ellas, Ana, corrió a tomarme la mano. «Doña Elena, confiamos en usted», dijo con los ojos enrojecidos. Sonreí débilmente, conmovida por su cariño, pero dentro de mí solo había un pensamiento. Debía hacer esto por Isabela y por mi nieto. Entonces vi a Rodrigo. Entró con un traje azul oscuro, zapatos relucientes y el cabello peinado con cuidado. Lo acompañaba un abogado, un hombre de mediana edad con una mirada fría. Rodrigo me miró, sonrió de medio lado, arrogante como siempre. Al pasar junto a mí, se inclinó y susurró: «Usted perderá, Elena. Yo sigo siendo el padre legal del bebé». Sus palabras fueron como una puñalada, pero no respondí. Solo apreté con fuerza la carpeta de documentos y lo miré directo a los ojos. Él no sabía que yo ya estaba lista, que ya no era la madre débil y llorosa sentada en el pasillo de un hospital. El juicio comenzó. La jueza, una mujer mayor con el rostro severo, golpeó el mazo pidiendo orden. La sala quedó en silencio absoluto, solo se escuchaba el roce de papeles y el murmullo de algunos en el fondo. Arturo se puso de pie, su voz sonó clara y firme. «Señora jueza, estamos aquí para exigir justicia para la señora Isabela Duarte, una madre que hoy lucha por su recuperación en un hospital tras un shock que la llevó a un parto prematuro. Mientras tanto, su esposo, el señor Rodrigo Herrera, se ha apropiado de sus bienes y la ha traicionado de la manera más descarada». Arturo comenzó a presentar las pruebas. Colocó sobre la mesa los documentos, estados de cuenta con decenas de gastos lujosos desde la cuenta de Isabela, boletos de avión en primera clase, facturas de hoteles 5 estrellas en Madrid, recibos de compra de un reloj Rolex valuado en 200,000 pesos. Mostró en pantalla un mensaje anónimo que le habían enviado a Isabela. «Tu esposo es mío», acompañado de una foto de Rodrigo abrazando a su amante en un yate. La sala entera murmuró. Algunos negaban con la cabeza indignados. Luego Arturo proyectó un video de la cámara en la casa de Isabela, donde se veía el momento en que ella, desesperada, tropezaba con la mano en el vientre. Yo estaba sentada mirando esa escena, con las lágrimas a punto de salir, pero me mordí los labios para no derrumbarme. Finalmente, Arturo mostró la transmisión en vivo de la pedida de mano en el yate. Rodrigo de rodillas, entregando un anillo a la mujer en bikini rojo, entre gritos de celebración y fuegos artificiales. Él reía con orgullo, como si nada estuviera mal, mientras al mismo tiempo Isabela yacía en urgencias, luchando por su vida. La sala entera estalló en murmullos de furia. Una mujer detrás murmuró: «Desgraciado». Miré a Rodrigo y vi cómo su sonrisa soberbia se apagaba. Su rostro se puso pálido. El abogado de Rodrigo se levantó para replicar: «Estos gastos son comunes entre esposos», dijo con voz fluida. La señora Isabela ya tenía problemas psicológicos previos,
y no hay pruebas directas de que las acciones de mi cliente hayan provocado la situación. Cerré los puños, deseando gritar que mentía, pero Arturo me indicó que guardara calma. Llamó al doctor Morales a testificar. Entró aún con la bata blanca. Habló sereno pero firme. La señora Isabela ingresó con una hemorragia severa por ruptura prematura de membranas. Si hubiera recibido los cuidados adecuados y no hubiera sufrido un shock emocional, ella no estaría en una condición tan crítica. El juez miró a Arturo, asintió para que continuara. Luego volteó hacia mí y dijo: «Señora Elena, ¿quiere decir algo?». Me levanté, con las piernas temblando, pero la voz firme. «Señor juez, mientras mi hija y mi nieto luchaban por su vida, Rodrigo le estaba pidiendo matrimonio a otra mujer. Él tomó el dinero de mi hija y la abandonó cuando más lo necesitaba. No pido mucho, solo pido justicia para mi hija y mi nieto». La sala quedó en silencio, solo se escuchaba mi respiración retumbando en mis oídos. Me senté con la sensación de haber dejado caer una parte de la carga. El juez golpeó con el mazo y declaró la sentencia. La custodia pertenece a la señora Isabela Duarte. El señor Rodrigo Herrera tiene prohibido acercarse a Isabela y a su hijo. Todos los bienes a nombre de la señora Isabela quedan protegidos. El señor Herrera ya no tiene ningún control sobre ellos. Escuché esas palabras sin poder creerlo. Las lágrimas brotaron, pero esta vez de alivio. Lo había logrado. Había protegido a mi hija. Rodrigo se levantó de golpe gritando: «Se van a arrepentir», pero los guardias ya lo tenían sujeto y lo sacaron de la sala. En ese momento, su amante, Camila, se puso de pie desde las filas de atrás. Llevaba un vestido rojo encendido, con la mirada fría. «Yo no puedo estar con un hombre arruinado», dijo con un tono afilado como cuchillo y se dio la vuelta para salir. Rodrigo cayó desplomado en la silla, con el rostro deshecho, como si todo su mundo se hubiera derrumbado. Los periodistas se lanzaron encima, las cámaras destellaban sin parar. Yo sabía que aquel video de la propuesta de matrimonio, que antes lo hacía ver triunfador, pronto sería una prueba de su vergüenza que correría por todas las redes sociales. Salí de la sala con el portafolio apretado en mis manos. Ana y las amigas de Isabela corrieron hacia mí, me abrazaron. «Lo logró, señora Elena», dijo Ana con lágrimas en los ojos. Asentí, sonriendo. Sabía que debía volver al hospital, decirle a mi hija que todo había terminado, que ya no tendría que vivir con miedo. De camino, miré por la ventana y vi que el cielo se había despejado, como si la tormenta hubiera pasado. Unos meses después del juicio, me encontraba en un pequeño salón del centro comunitario, revisando los últimos documentos para crear el Fondo Luz Nueva. Cada firma, cada sello, era un paso para convertir mi dolor y el de Isabela en esperanza para otros. Había pasado semanas, meses, yendo de oficina en oficina, conociendo a mujeres que habían vivido lo mismo que mi hija, abandonadas estando embarazadas, traicionadas, heridas. Cada historia me dolía como una puñalada, pero también me daba fuerza para seguir. Quería que supieran que no estaban solas, que había alguien dispuesto a luchar por ellas, como yo lo hice por Isabela. El día de la inauguración del fondo, me paré frente a un salón pequeño, con el corazón latiendo fuerte como aquella primera vez en el tribunal. Sobre la mesa había varias macetas de bugambilias en rojo y morado, un recordatorio de la vida que florece en medio de la oscuridad. Detrás, un gran cartel decía: «Nadie queda solo». Isabela estaba a mi lado, todavía un poco pálida, pero con los ojos más brillantes, sin ese vacío que cargaba en los días de hospital. Llevaba un vestido azul claro, el cabello recogido y en las manos un fajo de hojas con su propia historia, lista para compartirla. La sala poco a poco se llenó. Mujeres jóvenes, algunas con bebés en brazos, otras solas, se sentaron en silencio. También había algunas mayores, con sonrisas cálidas, asintiendo hacia nosotras. Empecé con la voz temblorosa. «Soy Elena, la mamá de Isabela. Estamos aquí porque alguna vez lo perdimos todo, pero logramos levantarnos. El Fondo Luz Nueva nace para que nadie tenga que caminar en la oscuridad sola». Conté brevemente mi camino,
Esos días de locura entre hospital y tribunal, cómo luché para proteger a mi hija. Con cada palabra sentía que dejaba caer un poco más de peso, pero también encendía una chispa de luz en quienes me escuchaban. Luego fue el turno de Isabela. La muchacha subió, con las manos temblorosas sosteniendo una hoja. Yo pensaba que no iba a poder superarlo. Empezó, con una voz baja pero firme. Perdí a la persona que amaba, perdí la confianza y casi pierdo también a mi hijo. Hizo una pausa, respiró hondo, con lágrimas brillándole en las mejillas. Cuando estuve en el hospital, lo único que quería era morirme. Pero mi mamá... Isabela me miró, la voz quebrada. Mi mamá no me abandonó. Ella peleó por mí, y ahora yo quiero pelear por los demás. La sala quedó en silencio. Solo se escuchaban los sollozos suaves de algunas personas. Una mujer joven, con un bebé dormido en brazos, se enjugaba las lágrimas en silencio, mirándola con compasión. Yo cargaba a Luis en brazos. El niño ya estaba más fuerte, con los ojitos brillantes mirando a todos lados. Balbuceó unas palabras, provocando que algunos en la sala soltaran una risa. Miré al hijo de Isabela y sentí un calor en el pecho. Ese niño era la razón por la que nunca me rendí, y ahora era el símbolo de nuestra supervivencia. Después de la ceremonia, varias mujeres se acercaron a tomarle la mano a Isabela. Una chica, quizá de poco más de 20 años, le dijo en voz baja: «Tu historia me da esperanza. Mi esposo también me dejó cuando estaba embarazada. Pensé que no iba a poder seguir adelante». Isabela la abrazó, y otra vez las lágrimas corrieron, pero esta vez eran de empatía y de conexión. Los medios locales llegaron a cubrir la nota. Algunos reporteros anotaban rápido, otros tomaban fotos de mí y de Isabela frente al cartel. Un hombre mayor, que se presentó como benefactor, se acercó a darme la mano. «Quiero apoyar su fondo», dijo con voz sincera. «Lo que usted y su hija hacen es muy importante». Asentí y le agradecí, aunque en mi mente solo pensaba en Isabela. Por primera vez, después de tantos meses de oscuridad, la vi sonreír de verdad, esa sonrisa que creí perdida para siempre. Por la tarde regresamos a la casita frente al mar que yo había alquilado para Isabela después de que salió del hospital. Nos sentamos en el porche, el sol cayendo, tiñendo el mar de un naranja encendido. Las olas golpeaban la orilla con un ritmo suave, como una canción de cuna. Isabela abrazaba a Luis. El niño se movía, riendo cuando ella le besaba la frente. Yo me senté a su lado, puse una mano en su hombro y sentí el calor de su cuerpo. «Mamá», dijo Isabela, con voz baja pero firme. Yo pensé que nunca iba a superarlo, pero hoy, al hablar frente a todos, sentí que puedo empezar de nuevo. La miré con lágrimas a punto de salir, pero sonreí. «Eres más fuerte de lo que crees, Isa», le respondí. «Y yo siempre voy a estar aquí cuando me necesites». Luis balbuceó «abuela» y extendió su manita para tocarme la cara. Solté una risa con lágrimas bajándome por las mejillas, pero eran lágrimas de felicidad. Lo abracé, sintiendo su respiración chiquita, y pensé en todo lo que habíamos pasado. Los días de desesperación en el hospital, las horas tensas en el juzgado, las noches en las que lloré sola preguntándome si había hecho lo correcto. Sobrevivimos a la tormenta. Susurré mirando al horizonte encendido por el atardecer. Ahora empieza un nuevo amanecer. Isabela apoyó la cabeza en mi hombro, en silencio, pero yo podía sentir la paz en ella. Nos quedamos allí, 3 generaciones, mirando hacia adelante. El mar seguía golpeando la orilla, y yo sabía que, aunque el camino todavía sería largo, ya no íbamos a caminar solas nunca más. La historia que contamos es ficticia, pero está basada en algunos hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? Siento verdadera curiosidad. Si fueras tú, en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber lo que piensas,
porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y yo creo firmemente que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Te aseguro que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado hasta aquí.